Listo. Bueno, ¿no? La idea de hoy es un poco arrancar hablando acerca de deducción natural. Vamos a ver qué significa esto en un ratito, pero primero me gustaría poner algunas cosas en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora en lógica? ¿No? ¿Cuál es el hincapié o la noción central? En lógica, la noción de consecuencia, ¿no? Eso es lo que nos importa, como lógicos, digamos, ¿no? ¿Qué es consecuencia de qué? ¿No? Y un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Es, nosotros definíamos que una fórmula, phi, es consecuencia de un conjunto de fórmulas gamma, y eso lo anotábamos de esta manera, ¿no? Decíamos, phi chiquita es consecuencia semántica, en este caso, de un conjunto de fórmulas gamma, siempre que todo modelo que me haga verdadera mis premisas, ¿no? Las fórmulas que están en phi grande, también me hacen verdadera mi conclusión, ¿no? La fórmula phi chiquita. Y esta noción de consecuencia la construíamos, ¿no? En base a la noción de modelo, por un lado, ¿no? De asignación, de interpretación. Todas esas nociones se las van acordando, ¿no? Esto es lo que, este enfoque, digamos, de consecuencia se llama semántica. ¿Por qué semántica? Porque hace alusión al significado de las cosas, y el significado de las cosas en este lenguaje súper restringido que tenemos nosotros es la noción de verdad, ¿no? ¿Qué fórmula es verdadera y qué fórmula es falsa? Y un poco lo que vimos también es que con esta noción de consecuencia nosotros podíamos entender otras nociones auxiliares, ¿no? Como la noción de satisfacibilidad, ¿no? O la noción de no satisfacibilidad. Digo, y también veíamos cómo lo podíamos poner al uso en la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo el determinar quién era un caballero y quién era un mentiroso se podía reducir a un problema de consecuencia semántica, y vimos otros problemas más en la práctica, ¿no? La idea era un poco ahí usar la lógica como herramienta para pensar ciertos tipos de problemas. Pero bueno, hay una de las cosas que ya empezamos a ver con la noción de tableau, ¿no? Es que fíjate que muchas veces ya no nos hace falta saber qué fórmulas son verdaderas y qué fórmulas son falsas, sino que las fórmulas las podemos empezar a trabajar sintácticamente, ¿no? Y que podemos usar la sintaxis, ¿no? Básicamente el decir cierto tipo de una fórmula para determinar o para resolver ciertos problemas, ¿no? Y en el caso de Tableau lo que terminábamos construyendo eran unos árboles, ¿no? Unos árboles medio raros, tenían fórmulas en los nodos y que los construíamos de una manera muy particular, ¿no? Pero ahí no hablábamos de a tal fórmula le vamos a asignar tal cosa para arrancar, sino que decíamos, bueno, mira, en base a este árbol, que era una construcción sintáctica, nosotros lo que íbamos a hacer era extraer modelos de ahí, ¿no? Extraer interpretaciones que me hagan verdadera una fórmula. Y en el caso que eso no se pudiese dar, yo iba a decir, bueno, mira, acá hay una imposibilidad lógica, ¿no? Esta fórmula no es satisfacible, y yo te digo que no es satisfacible solo por la pinta que tiene el árbol, ¿no? O sea, mirábamos a una estructura sintáctica y decíamos, esta fórmula no puede tener interpretaciones que la hagan verdadera, ¿no? Eso, en algún sentido, nos da una noción de que estamos calculando algo, ¿no? Que lo estamos calculando usando pura y exclusivamente lenguaje, y el problema que estábamos calculando era un problema de satisfacibilidad, ¿no? Básicamente el tableau lo que nos da es un cálculo de satisfacibilidad, ¿no? Entonces, hoy, digo, esta noción de demostrabilidad lo que nos da es una contraparte sintáctica para esta noción de consecuencia, ¿no?
O sea, nosotros un poco lo que vamos a ir viendo, y vamos a usar un simbolito nuevo, ¿no? Es cómo podemos demostrar sintácticamente acá hace alusión al lenguaje, ¿no? O sea, sintaxis, ¿no? O sea, haciendo alusión solo al lenguaje. ¿Cómo podemos determinar si una fórmula es una consecuencia sintáctica de un conjunto de fórmulas? ¿O cómo podemos demostrar si la fórmula phi se deduce a partir del conjunto de fórmulas phi grandota, ¿no? Y el resultado importante que queremos establecer, ¿no? Al final lo vamos a establecer al final del curso, digo ya capaz que la semana que viene, es que estas nociones de consecuencia sintáctica y consecuencia semántica se encuentran en correspondencia, ¿no? Y eso es un poco lo que uno intenta hacer en lógica. Siempre encontrar nociones que se encuentren en correspondencia. ¿Qué quiere decir que se encuentren en correspondencia? Que siempre que obtengamos que una fórmula es una consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas, vamos a obtener también que esa misma fórmula, es una consecuencia sintáctica del mismo conjunto de fórmulas y viceversa, ¿no? Que siempre que una fórmula sea consecuencia sintáctica de un conjunto de fórmulas, vamos a obtener que esa fórmula es una consecuencia semántica de ese conjunto de fórmulas. Esos resultados, ¿no?, se llaman de correctitud y completitud. Y lo que nos dicen intuitivamente es, fíjate, tu noción de demostración coincide con tu noción de verdad. Y eso es algo que está también bastante bueno para pensarlo un rato, porque uno podría decir, bueno, es un poco raro lo que está pasando ahí, ¿no? Esto de que por un lado yo apelo a la verdad de ciertas cosas y por otro lado yo digo, bueno, apelo solo a calcular de cierta manera y que esas dos cosas coincidan es como bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, en algún sentido nosotros también queremos que coincidan, entonces, y medio como que las construimos de esa manera. Pero bueno, eso es algo que a mí siempre me gustó pensarlo, al menos desde el punto de vista lógico. Entonces, bueno, les voy a arrancar contando un poco de qué se trata esta noción de demostrabilidad o de consecuencia semántica. Y para eso, a mí siempre en las primeras clases de esto, digo, fíjense que esto van a ser, o al menos lo que yo tengo planeado es que sean 2 o 3 encuentros en donde estemos hablando de demostrabilidad. Entonces, quería un poco como poner algunas cosas en contexto, en el contexto histórico en el cual surgen también, y no llenarlos de definiciones y ejemplos de una. Hoy en día, me parece a mí, digo, que una de las nociones de demostrabilidad por excelencia, o de consecuencia sintáctica por excelencia, fue formulada se llama deducción natural, ¿no? Eso vamos a ver por qué. Y fue formulada por un lógico que se llama Gensen, ¿no? Gerard Gensen. Un lógico, no me acuerdo si era alemán o austríaco, bueno, pero por aquellos lados, ¿no? En donde el tipo presenta un laburo que para la época fue revolucionario, y lo que termina haciendo es, ese laburo arranca una rama nueva de la lógica que tiene que ver con lo que se llama el estudio de la teoría de la prueba, ¿no? Lo que hace Gensen en algún sentido es decir, los matemáticos ya venían hablando de demostraciones, las cuales eran rigurosas, ¿no? Esto aparece un poco en el contexto de la matemática.
y venían demostrando teoremas, ¿no? Los venían demostrando de manera rigurosa y demás, y lo que termina haciendo Gensen es decir, bueno, fíjense, estas pruebas de las que ustedes estaban hablando también pueden verse como objetos matemáticos y las podemos estudiar usando las herramientas de la matemática, ¿no? Eso es lo que en algún sentido comienza esta rama de teoría de la prueba, que tiene justamente que ver con las pruebas, la noción de demostración en matemática como un objeto formal de estudio. El paper que arranca esta línea es su paper de investigaciones en la deducción, en la deducción lógica. Y por ahí, digo, uno habla de papers viejos y hay libros mucho más nuevos que explican estos temas. Creo que hay a veces que está bueno leerlos, estos papers, o aunque sea intentar entenderlos, porque ponen bastantes cosas en contexto. A mí me gustó mucho la motivación que presenta Gensen para su laburo, ¿no? Y dice, mi punto de partida fue el siguiente. Dice, él estaba interesado en la demostración, en la formalización de lo que se llamaba deducción lógica. ¿No? En formalizar la noción de deducción lógica, dice, y en particular una noción de deducción lógica que ya había sido presentada por otros, ¿no? Había sido presentada por Frege, por Russell, por Hilbert, ¿no? Y decía, pero fíjense, estas nociones, en algún sentido, están lejos de las formas de deducción que se usan en la práctica matemática, ¿no? En la práctica matemática entendida como a la hora de hacer pruebas. Dice, y por supuesto la versión, por supuesto estas nociones que dan Frege y Russell, no es que son completamente ridículas, si bien están alejadas de la realidad, dice, alejadas de la realidad en el sentido de, así no demuestran los matemáticos, ¿no? Los matemáticos demuestran de otra forma, pero dicen, fíjense que lo piola de esto es que uno obtiene muchas ventajas desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces dice, mira, partiendo de ese problema, que las nociones de demostrabilidad formal que andan dando vuelta no se condicen con la práctica de cómo se demuestra en matemática, dice, yo voy a intentar construir un sistema formal el cual esté relacionado de la manera más cercana posible a cómo los matemáticos efectivamente razonan, ¿no? Y dice, y ahí, ¿no? Gensen apela a una noción de naturalidad en el sentido de, bueno, estas cosas deberían salirle o deberían entenderse naturalmente en un contexto matemático, ¿no? Y dice, y el resultado, ¿no? El cálculo que él propone lo llama el cálculo de deducción natural. Y Gensen no solo propone un cálculo, sino que además estudia el cálculo desde un punto de vista lógico, ¿no? Dice, voy a empezar a usar herramientas matemáticas para estudiar qué propiedades tiene el cálculo, y una de las primeras que demuestra es una propiedad súper conocida que se llama la propiedad de Cat, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo me gustaría hacer como un pequeño paréntesis y contarles qué fue lo que hizo, ¿no? Fíjense, fíjense que Gensen habla de formalizaciones que no son del todo convincentes, ¿no? Propuestas por Frege, Russell y Hilbert. ¿Quién fue Hilbert? Hilbert fue el gran matemático del fines del 1800, principios del 1900, ¿no? También matemático alemán, y ahí lo tienen escrito en alemán al tratado de Hilbert, para los que pedían en alemán. Digo, la escuela alemana en ese momento era a fines también del 1800, principios del 1900, era una escuela súper fuerte.
¿no? En ámbitos de lógica, fundamentos de la matemática y demás. Y en ese momento se habían empezado ya a cuestionar la rigurosidad con que los matemáticos demostraban, ¿no? Decían, mira, sí son rigurosas, pero hay demostraciones en las cuales hemos encontrado errores y eso como que no está bueno, ¿no? O sea, cuando un matemático demuestra, no argumenta dando lugar a especulaciones, sino que argumenta de manera categórica, ¿no? Dice, esto es así porque efectivamente se deduce de las reglas de la matemática, ¿no? Entonces, hay un poco Hilbert y su escuela, ¿no? Se ponen a investigar y a decir, bueno, vamos a tratar de dar una definición rigurosa de la matemática, empezar a construirla en base a axiomas, ¿no? Digo, ¿por qué es importante esto? Porque uno de los conceptos que vemos o que aparece en el plan de estudio de la materia tiene que ver con sistemas axiomáticos. Digo, ¿de qué se trata eso? Entendiéndolo también en un lenguaje cotidiano, uno fija un conjunto mínimo de principios a partir de los cuales intenta establecer otros, ¿no? Eso está muy bueno cada vez que discutan con alguien, empiecen a decirle eso, ¿no? O sea, no solo el qué están discutiendo, sino de dónde están partiendo para alcanzar su objetivo, ¿no? Estas cosas también después tocan la teoría de la computación, digo, y de hecho la teoría de la computación y la computación misma surge al amparo, digamos, de problemas lógicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que presenta Hilbert? ¿No? Y acá yo simplificando mucho la historia, pero para entenderlo en el contexto del curso, dice, bueno, mira, si vos quisieses demostrar consecuencias proposicionales, lo único que tenés que fijar es este conjunto mínimo de axiomas. Dice, y con estos axiomas y una sola regla, vos vas a poder demostrar cualquier consecuencia de la lógica proposicional, ¿no? Y creo que esto en algún sentido empieza a marcar el cambio de paradigma, ¿no? Fíjense que ya acá no vamos a estar hablando de nociones de verdad, sino que vamos a estar hablando de decir, bueno, mira, yo si quiero llegar a que una fórmula es una consecuencia de un conjunto de fórmulas, lo que voy a tener que hacer es partir de alguno de estos axiomas, ¿no? Y dice, ¿y cómo te voy a construir? Fíjense qué nos dicen los axiomas, ¿no? Todos hablan acerca del comportamiento de nuestros conectores lógicos, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, este nos está diciendo, estos son raros, los de la implicación son raros de leer, pero dice, nos está diciendo si algo es verdadero, o podríamos entender que phi es implicado por cualquier cosa, siempre que valga, ¿no? También estamos hablando de que, por ejemplo, la implicación distribuye, ¿no? O hablamos de que la implicación la podemos dar vuelta, como contrarrecíproco. Esto se llama la ley del contrarrecíproco, ¿no? Después nos habla acerca de qué pasa con las conjunciones, qué pasa con las disyunciones, ¿no? Y demás. Y debería haber otro que hable de las negaciones. Pero me parece que con este alcanza, digo, no importa, ¿no? Pero dice, a partir de este conjunto básico de axiomas, yo te voy a poder definir una noción de prueba, la cual me permita demostrar, ¿no?, todas las consecuencias semánticas, todas las consecuencias de un conjunto de fórmulas. Y Hilbert define y dice, bueno, ¿qué es una demostración? Entonces, ¿no? Dice, una demostración de una fórmula a partir de un conjunto de fórmulas es una secuencia de fórmulas, ¿no? Y es una secuencia de fórmulas muy particular. Dice, la última fórmula tiene lo que yo estoy tratando de demostrar, y para todo elemento anterior, en esa demostración, en esa secuencia,
O bien es un axioma, o bien es una premisa, o bien, el punto A, digamos, nos dice que es un axioma, el punto B nos dice que es una premisa, y el punto C nos dice lo vamos a obtener usando una regla que se llama regla de modus ponens, ¿no? Nos dice, la regla de modus ponens nos dice, si tenés psi sub i, y tenés, además, que psi sub i implica psi sub k, entonces podés concluir psi sub k. Hilbert propone esta noción de demostración y después él prueba que cualquier consecuencia semántica uno la obtiene, que cualquier consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas uno la puede obtener usando herramientas sintácticas que tienen que ver solo con sus axiomas y con esta regla de modus ponens. ¿Qué pinta tienen las demostraciones? Fíjense qué es lo que intenta demostrar. Acá, ¿no? este ejemplito, dice, supongamos que de P supongamos que queremos obtener P a partir de no P. Esto nos dice, podemos eliminar las negaciones, ¿no? Las dobles negaciones, o sea, cada vez que nos aparezcan dos negaciones seguidas, las podemos eliminar. ¿Cómo lo demuestra Hilbert? Dice, bueno, si vos quisieses demostrar esto, empezarías diciendo, arrancarías por un axioma, y fíjense que eso es lo que aparece en la línea 1. La línea 1 es una instancia del axioma A, ¿no? Del axioma este que tenemos acá. Dice, en la línea 2 yo voy a tener una premisa, ¿no? Eso también lo puedo incorporar. La línea 3 dice, la podés escribir usando modus ponens entre lo que tenés en la línea 1 y la línea 2. En la línea 4 introducís otro axioma, ¿no? Y después en la línea 5 aplicás la regla de modus ponens, en la línea 6 introducís otro axioma, ¿no? Y en la línea 7 aplicás otra vez modus ponens, y con una última aplicación de modus ponens obtenés lo que vos querías demostrar, ¿no? Entonces, en algún sentido lo que hace Hilbert acá es decir, che, bueno, mira, la noción de consecuencia semántica, yo ya ahora te la transformo de manera tal en la cual no voy a estar hablando de verdad más, lo único que voy a estar haciendo es calcular, ¿no? Y calculo de una forma muy particular, ¿no? Parto de axiomas, que dice, bueno, mira, de esta manera yo obtengo ciertas conclusiones, ¿no? Eso está bastante bueno, porque fíjense que esto funciona independientemente del número de variables que tengamos, ¿no? O sea, ya acá tenemos una ventaja, digamos, en qué está pasando, porque a la hora de calcular, digo, no nos importa la cantidad de símbolos proposicionales que aparezcan en una fórmula, ¿no? Nosotros podemos decir, estas reglas son así independientemente de qué tan grande sea mi fórmula. Y eso está bastante bueno, ¿no? Obviamente que a la hora de tratar de demostrar algo usando este sistema es una cagada. Es una cagada, en realidad, es una cagada hasta que uno le agarra la mano, ¿no? Pero después cuando uno empieza a entender cómo demostrar con este sistema, se da cuenta que no es tan raro. Pero dice, además, digo, ¿qué es lo piola que se puede demostrar fácil con este sistema? Es que valen los siguientes resultados, ¿no? Dice, mira, vale la transitividad de la implicación, por ejemplo, esto es algo que está bastante piola y se demuestra bastante fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a cambiar un poco acá? ¿No? En decir, mira, obvio que es difícil demostrar en el sistema, pero demostrar cosas acerca del sistema son bastante piolas. Por ejemplo, podemos demostrarla de manera súper fácil. Aparte,
¿por qué la implicación es transitiva? ¿No? Porque acá decimos, mira, las pruebas las voy pegando de una manera muy particular y te demuestro la transitividad. Digo, se puede demostrar también algo que se conoce como el teorema de la deducción, ¿no? El teorema de la deducción me dice, básicamente, si puedo demostrar una implicación, entonces, si puedo demostrar que phi implica psi, la implicación phi implica psi, entonces puedo demostrar que psi es una consecuencia de haber agregado phi a mis premisas. O otro resultado importante es este de Cat. Esto, tío, desde el punto de vista matemático, lo que nos está diciendo es, mira, vos podés agregar cosas auxiliares a tus premisas, ¿no? En este caso phi, siempre que vos las puedas demostrar, ¿no? Y eso es también interesante, ¿no? Porque en muchos casos nos simplifica pruebas. Uno dice, bueno, mira, agarro y digo, en vez de demostrar directamente lo que yo quiero, asumo alguna otra cosa extra, entendiendo que esa asunción extra me va a ayudar a simplificar la prueba de lo que quiero obtener, y después te demuestro esa asunción extra, ¿no? Es una especie de tomar atajos lógicos, ¿no? Esta, y la última proposición, esta de monotonía, tiene un poco que ver con por qué es tan importante ser riguroso a la hora de demostrar, porque nos dice, mira, siempre que vos demuestres algo, ¿no? Siempre que vos demuestres phi chiquita a partir de phi grande, no importa qué información adicional le agregues a tus premisas, eso va a tener que seguir valiendo, ¿no? Entonces, fíjense que acá, si uno hace una analogía con todas las cosas que les he dicho yo, a través de la materia, yo me he comportado de manera no monótona todo el tiempo, ¿no? Yo les decía, bueno, mirá, les decía un par de cosas y ustedes se creían que algo iba a pasar y efectivamente yo les decía, bueno, pero mira, esto no se los dije, esto no se los dije, esto no se los dije, y por lo tanto ustedes se tenían que retraer de lo que habían concluido, ¿no? Ese tipo de cosas no puede pasar matemáticamente. Las lagunas del contrato. Las lagunas del contrato no pueden pasar matemáticamente, ¿no? O en la lógica formal al menos no están permitidas, ¿no? Pero bueno, un poco lo que quería hacer hincapié acá es que, fíjense, ¿no? Este ejemplito que tenemos acá es justamente de lo que se agarra Gensen para decir, los matemáticos no demuestran así. Este mecanismo de demostración de Hilbert es bastante piola, te permite demostrar efectivamente todas las consecuencias de un conjunto de fórmulas y demás, pero los matemáticos no razonan de esa manera. Dice, ¿cómo razona un matemático? ¿No? Y empieza a dar un ejemplo de lo que él dice. Mira, te dice, suponete que un matemático te quiera demostrar, acá Gensen usa también una notación rara, ¿no? La notación de la época, ¿no? Dice, la disyunción es la misma que nosotros, la conjunción usa el ampersand, ¿no? Y el ampersand es el símbolo que está arriba del 7, ¿no? Y para la implicación usa esa C media aplastadita, ¿no? Entonces dice, supongamos que queremos demostrar que un matemático te argumentaría, ¿cómo te argumentaría un matemático que esa fórmula es verdadera? ¿Qué dice esa fórmula? ¿Se dan cuenta? Sí, Sí. dice X o R y Z implica Uh-huh. X o R y X o Z. Claro, pero digo, ¿qué dice intuitivamente? Como que distribuye la disyunción. Exacto, ¿no? Nos dice,
la disyunción distribuye con respecto de la conjunción. ¿No? Son las mismas, ahí creo que ustedes pueden hacer una analogía con la multiplicación y la suma. ¿No? Es la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma. Acá tenemos la distributividad de la disyunción con respecto de la conjunción. ¿No? Y fíjense qué es lo que dice Gensen, cómo te argumentaría un matemático que esa fórmula es efectivamente verdadera. ¿No? Un matemático te diría, bueno, suponete que vale X o que vale Y y Z. ¿No? Entonces, podemos ver dos casos. ¿No? Te dice, si vale X, podemos distinguir entre dos casos, o vale X o vale Y y Z. En el primer caso, dice, si vale X, entonces seguro que vale X o Y. Y como vale, y dice, vale X o Y y también vale X o Z. Entonces, como vale X o Y y como vale X o Z, seguramente que vale X o Y X o Z. Y Profe, en el segundo, ¿no es X o R? ese es una Z, ¿O no es una sé. Y? No, la de la I. Ah, No es no, una R. es una Y. Ah, es una I, listo. Es una Y. X y Z. Son las letras. ¿No? Dice, y en el segundo caso, ¿no? Te dice, suponete que vale Y y Z. Bueno, pero te dicen, si vale Y y Z, también vale Y y también vale Z. ¿No? Si vale Y, entonces vale X o Y. Y si vale Z, entonces vale X o Z. En cualquiera de los dos casos, te dice, por lo tanto, vale X o Y X o Z. Entonces te dice, mira, no importa que hayas asumado, no importa qué hayas asumido, seguramente que esta fórmula es verdadera. ¿No? Dice, los matemáticos razonan de esta manera, no razonan como lo propone Hilbert, ¿no? O sea, dice, entonces la idea de Gensen es, che, ¿le podemos dar estructura matemática a este tipo de razonamiento matemático? Pues fíjense que acá está escrito, bueno, acá está en inglés, el paper de Gensen seguro que estaba escrito en alemán. Entonces dice, ¿le podemos dar estructura matemática a este tipo de razonamientos? Y él dice, sí, y yo les voy a mostrar cómo. Entonces, eso es un poco lo que hace Gensen en su laburo, ¿no? Acá les está contando el ejemplito. Tiene otro ejemplito más, después eso ya lo vamos a trabajar más adelante. Tiene toda una parte en donde Gensen define formalmente el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la lógica proposicional y demás. Dice, al final de cuentas, las únicas reglas que me van a hacer falta son estas. Te dice, yo con estas reglas te voy a poder construir cualquier demostración. ¿No? Cualquier demostración como la construye un matemático. ¿No? Y fíjense, ¿qué es lo que tienen estas reglas? Estas reglas lo que hacen es me permiten introducir y eliminar conectores lógicos. ¿No? Entonces, ¿cuál es la terminología que usa Gensen? ¿No? Te dice las letras estas en negrita, ¿no? Lo que van a terminar haciendo es, van a cumplir el rol de nuestras letras griegas. ¿No? Entonces, Gensen te dice, mira, siempre que tengamos una fórmula cualquiera y otra fórmula cualquiera, vamos a poder demostrar la conjunción de esas dos fórmulas. ¿No?
Y siempre que tengo una conjunción entre dos fórmulas, yo te voy a poder demostrar alguna, ¿no? Estas son dos reglas. Me dices, mira, si tenés A conjunción B, podés demostrar A, y si tenés A conjunción B, podés demostrar B. Y al mismo tiempo te dice, mira, con disyunciones lo que pasa es que siempre que tengas una fórmula, de esa fórmula vos vas a poder demostrar la disyunción de esa fórmula con cualquier otra. Y lo mismo para B. Acá sé que estas reglas tienen una especie de una simetría metida en el medio. Y esta que tenemos acá es lo que se conoce una prueba por casos, ¿no? O sea, siempre que tengamos una disyunción de dos cosas, si asumiendo una, vos obtenés algo, y si asumiendo la otra, vos obtenés eso mismo, entonces desde la disyunción vos podés demostrar eso. Y después tenemos reglas que nos permiten introducir implicaciones, eliminar implicaciones. Fíjense, esta de eliminar implicaciones es la regla de mode ponens. Nos dice, si tenemos una fórmula A y tenemos que A implica a una fórmula B, entonces podemos concluir B. Y estas otras dos reglas, esta nos permite razonar por contradicción, ¿no? Esta nos está diciendo, mira, si asumimos algo y llegamos a F, acá es nuestro símbolo de falsum, ¿no? Si asumiendo A llegamos a falsum, entonces a partir de eso podemos demostrar que no vale A. Bueno, y esta nos dice que si tenemos A, si tenemos una fórmula cualquiera y su negación, entonces obviamente estamos en presencia de una contradicción, ¿no? Esto es un poco lo que hace Gensen, ¿no? Y después cuenta. Te dicen, fíjense, esto que te conté de esta manera, ¿no? Con un ejemplito, ¿no? Te dice, queda formalizado rigurosamente en la matemática de esta otra manera. Esta es la prueba que construye Gensen, la cual se corresponde a la formalización del argumento matemático. Vamos a ver que esto que tenemos acá no es tan raro como parece cuando uno lo empieza a razonar. Fíjense, vamos a tratar de construir esa prueba entre todos. Estoy abriendo la tabla. Uy. Entonces, lo que Gensen dice, o lo que él quiere demostrar, es que la disyunción distribuye con respecto de la conjunción. Eso es lo que se plantea Gensen. Y dice, mira, si yo quiero demostrar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, es que alguien levantó la mano. No. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Dice, yo voy a asumir que vale. A ver, ¿cómo lo va haciendo? Profe, los símbolos no están al revés. Estoy equivocado. No es una conjunción lo que une las dos partes y lo que está entre paréntesis es una disyunción, o sea, tipo X o, o sea, Y o eso.
Gracias. Íbamos a demostrar cualquier cosa, si no. O no lo íbamos a poder demostrar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice Gensen? ¿No? Dice, mira, ¿cómo escribiríamos una demostración formal de esto? Dirías, bueno, mira, asumamos, y eso es un poco lo que hace Gensen acá. Dice, asumamos que vale phi o psi y chi. Asumamos que vale esto. Dice, y al asumir que vale esto, ¿no? Nosotros sabemos que o bien vale phi o bien vale psi y chi. ¿No? Y eso también lo escribe Gensen. ¿No? Dice, entonces, porque voy a tratar de ir haciéndole. Entonces dice, mira, por un lado, yo puedo asumir que vale phi, ¿no? Y por otro lado, yo puedo asumir que vale... Bueno, pero fíjense, dice, mira, si asumo que vale phi, entonces, o sea, inmediatamente después yo te puedo concluir que vale phi o psi. Y también, yo sé que si vale phi, entonces te puedo concluir que vale phi o chi. Pero te dije, bueno, mira, si por un lado vale phi o psi, y por otro lado vale phi o chi, entonces yo te puedo concluir que vale phi o psi y phi o chi. ¿Está en claro? ¿Está más o menos claro qué está pasando hasta acá o no? No. Sí, yo tengo una duda. Dale. No sé si vi mal recién con la fórmula, pero puede ser que esté aplicando el modus ponens o no. No, acá está aplicando, mira, como reglas, está aplicando hasta ahora esta de acá. Te dice, mira, si vale una fórmula, de una fórmula yo puedo demostrar una disyunción. Eso es lo que está demostrando. Florencia, Profe, es como que se asume una distribución de phi hacia las dos que quedan en la disyunción. no, es lo que dice, mira, te dice, mira, yo voy a asumir que vale esta disyunción. O sea, esto él lo asume. ¿No? Y te dice, bueno, si vale esta disyunción, entonces seguro que, por un lado, dice, tiene que valer phi. Y eso también lo asume. Y dice, mira, si yo asumo phi, te puedo demostrar phi o psi. Y si asumo phi, también te puedo demostrar phi o chi. ¿No? Y de haberte demostrado dos cosas, yo te puedo demostrar la conjunción. ¿No? Esas son estas reglas que tiene acá. Me dice, de haberte demostrado una cosa y haberte demostrado otra, te puedo demostrar la conjunción. Claro, sí. Dice, entonces, por un lado, de haber asumido phi, yo pude demostrar phi o psi y phi o chi. ¿No? Y después fíjense qué hace Jensen. Dice, bueno, eso es si asumiste phi. Por otro lado, vos podrías haber asumido, ¿no?, psi y chi. ¿No? Esto lo asumís.
También. Te dice, bueno, pero mira, si asumís que vale psi y chi, entonces vale psi. Bueno, pero si vale psi, entonces vale phi o psi. Por otro lado, también decís, bueno, mira, si vale psi y chi, entonces seguro que vale chi, y entonces seguro que vale phi o chi. Y de esas dos cosas, vos terminás demostrando que vale phi o psi y phi o chi. Entonces te dice, mira, tanto de haber asumido que valía phi, que era esto, como de haber asumido que valía psi y chi, vos pudiste demostrar que vale una conjunción de esas cosas, ¿no? Profe, ahí se confundió, puso una conjunción y era una disyunción en phi o si. Ah. Gracias de vuelta. Soy medio disléxico cuando hablo. No pasa nada. Yo porque estoy escribiéndolo tarde, entonces lo veo tarde y cuando lo escribo digo, ah, no, acá no. Juani, Profe, ¿qué quieres decir cuando decís asumir? ¿A qué te lo- referís? a decir, puedo tener, digamos, alguna otra cosa a partir de la cual demostrar, ¿no? Esas son las asunciones, ¿no? En el primer caso, digo, estamos asumiendo que vale phi, o sea, estamos asumiendo que vale phi o psi y chi. Estamos asumiendo que vale esta fórmula. Es decir, bueno, mira, eso lo asumo. Y al decir, puedo asumir eso, me permite construir algunas cosas. Entonces, eso me permite construir algunas cosas. Y fíjense, ¿qué regla aplica después Gensen? Dice, mira, vos tenés una disyunción, te dice, asumiendo una cosa, demostrás C, asumiendo otra cosa, demostrás C, por lo tanto podés concluir C. ¿No? Entonces, fíjense qué tenemos nosotros acá. Voy a escribir en otro color, a ver si tengo. Esta sería la disyunción de Gensen. Tenemos A, O, y todo esto es B. ¿No? Sí. Esto es A, esto es el O, y B es todo esto. Dice, esta es la asunción de A, esta es la asunción de B, y este es el C que demuestra. Entonces dice, de haber asumido A o B, de asumir A, llegaste a C, de asumir B, llegaste a C. Por lo tanto, ¿qué podría concluir? Digo, ¿qué va acá donde está el signo de pregunta? C, ¿no sería, C, profe? Sí, claro. ¿Y qué es C en este caso? la conjunción. La conjunción. Phi o psi y phi o chi. Se dice, podemos concluir todo esto.
Y así es como construye Gensen esta prueba rara. Y esta prueba rara es la formalización, ¿no?, de ese argumento matemático que todos ustedes me entendieron, ¿no? El de, supongamos que vale esto o esto, por lo tanto podemos distinguir entre dos casos, o vale X o vale Y y Z. En el primer caso, sabemos que como vale X o Y, y también vale X o Z. Por lo tanto, vale X o Y y X o Z. En el segundo caso, sabemos que vale Y y Z. Por lo tanto, vale Y y vale Z. No, fíjense, esto es un poco lo que está pasando acá. Te estoy diciendo, vale Y y Z, por lo tanto vale Y. Vale Y y Z, por lo tanto vale Z. Bueno, pero si vale Y, entonces vale X o Y. Si vale Z, entonces vale X o Z. En cualquiera de los dos casos, llegas a, como vale X o Y y como vale X o Z, vale X o Y y X o Z, ¿no? Eso es lo que te queda ahí. Profe, ¿esto es justamente lo que demuestra que es monotonía o no? ¿O eso sería otra cosa? No, esto lo que dice es, mira, nosotros podemos construir una noción de consecuencia que calcule, ¿no?, usando lenguaje. Y esa noción de consecuencia, lo que te demuestra Gensen después, es que se corresponde con la noción de consecuencia semántica, ¿no?, con la noción de consecuencia que usábamos usando tablas de verdad. Ignacio. Claro. No, iba a preguntar eso, qué se diferencia con los métodos que ya sabíamos, pero bueno, da para responder. Gracias. Dale. Entonces, eso es un poco lo que está pasando acá, ¿no? Digo, en esta clase, digo, también no quiero avanzar mucho más porque cada vez que cambias un poco de paradigma, medio como que la cabeza se te rompe, ¿no? Y te cuesta un ratito hasta que te acostumbras a pensar de otra manera, ¿no? Digo, ahora ustedes como que súper internalizaron el método de tablas de verdad o el método de Tableau y demás, y les parece como lo más bonito y lo más natural del mundo, y no se preguntan por qué a algún otro bizarro se le ocurriría cambiar, digamos, de este tipo de cosas. Al mismo tiempo, digo, yo me acuerdo hace un mes y medio atrás, cuando les hablaba acerca de asignaciones e interpretaciones, y también les parecía como un concepto súper raro, ¿no? Digo, este tipo de cosas, a medida que las vayan laburando en el práctico, se van a ir dando cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y de vuelta, lo que les va a pasar un poco acá es que yo ahora les conté una historia súper resumida. En la clase que viene les voy a contar un poco más acerca de cómo construir pruebas. Ahora, no tanto usando estos árboles raros, sino usando un método mucho más lineal, ¿no?, que también nos permite construir pruebas usando asunciones, pero de manera mucho más directa. Entonces, eso es todo por ahora. Entonces, ¿hasta acá llegamos, profe? Hasta acá llegamos. Micael. Profe, quería preguntarle cuándo es la fecha del parcial. El lunes 28 de junio es el segundo parcial. Perfecto. En 2 semanitas. En 2 semanitas. Entra la parte de Tableau, entra todo lo que vimos, la parte de Tableau y esto, de deducción natural. Profe, lo que ya rendimos de antes, el primer parcial no entra, ¿no? O sea, entra También, ¿También? También puede entrar. Bueno. Mauro. Un mini final.
Profe, Mauro. cuando dice que una fórmula phi o psi vale, es porque tiene que ser verdadera, ¿no? Claro. Para que ni siquiera en este cálculo, en estas nociones, no sabemos si es verdadera o si es falsa, no nos importa. Lo único que sabemos es que la podemos asumir. Si es falsa, bueno, qué sé yo, será falsa, pero si la asumimos y la usamos. Y eso es lo único que nos importa. Los recuperatorios son el lunes 5 de julio del primer parcial y el miércoles 7 de julio el del segundo parcial. Profe, ¿entra hasta acá o vamos a ver otra cosa? No, entra hasta deducción natural. Ah, dale. Profe, ¿podría volver a lo anterior? O sea, lo de Hilbert, lo que eran las 4... no me acuerdo cómo decía. 4 leyes, pues no, lo que estaba más en lo último. Estas. Esas. Claro. Entonces, o sea, mi duda viene por el lado de cómo tendría que leer esto, si es una propiedad o cómo lo tengo que entender. Son propiedades, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? ¿No? Fíjense, ¿qué escribimos? Usamos el simbolito la T acostada, ¿no? Con una H abajo, sub H, para decir que existe una demostración de phi chiquito a partir de phi grande. ¿Qué es una demostración? Una secuencia de fórmulas que construimos de una manera muy particular, ¿no? Decimos la última fórmula de esa secuencia es phi y todo elemento en la secuencia o bien es un axioma o bien es una premisa o bien se obtiene usando modus ponens, ¿no? Se obtiene de dos fórmulas que estén antes tal que se cumple esta propiedad. C es más fácil leerlo de esta manera. Nos dice, si sub i aparece en la lista y tengo alguna otra fórmula en la lista que tenga la fórmula psi sub i implica psi sub k, entonces yo puedo agregar psi sub k a la lista. Fíjense entonces, con este ejemplito decimos, mira, como tengo esta secuencia de fórmulas que satisface las propiedades que están acá, en la definición, entonces puedo escribir que P es una consecuencia sintáctica de nono P. Y eso es lo que nos dice esto acá. Nos dice, mira, si vos tenés una prueba de que phi implica psi, y tenés una prueba de que psi implica chi, entonces vas a tener una prueba de que phi implica chi. Y lo mismo para los otros teoremas. Florencia. Profe, ahí en la transitividad asumimos que X es parte del conjunto de psi, ¿no? No. Las fórmulas no tienen por qué aparecer en el conjunto phi. Ok, perfecto. Fernando. Hay que aprenderse tanto lo de Hilbert como lo de Getzen, o sea, las dos. No, lo de métodos. Hilbert está bueno para renegarlo, digo, los que sean fanáticos. No se los voy a pedir, se los quería contar, más que como para poner en contexto esto de que fantástica la definición que nos da Hilbert, pero traten ustedes de demostrar algo y van a ver lo difícil que es, ¿no? Y es antiintuitivo cómo se demuestra con eso, porque decís, bueno, tengo que partir de axiomas y no tengo ningún... no sé ni siquiera cómo arrancar, los axiomas son raros, ¿no? Entonces,
Pero bueno, se los quería Claro. contar lo mismo. Era porque, parte de la historia, por eso lo conté. claro, a mí sí me apasiona la lógica y me interesa entenderlo. Entonces, yo quería saber qué era lo que estaba pasando. Ok. Bruno, Entonces, profe, sí, dale, Bruno. está Bruno primero. Bruno, Profe, ¿podría volver a explicar el ejemplo que había dado? STEM, Sí, sí, ese. lo que hace, cómo construye estas cosas, ¿no? O sea, porque lo difícil acá está justamente en, bueno, fantástico lo que quiere hacer Gensen. Nada me ha parecido más apasionante en la vida hasta este momento que un chabón allá por el 1930, me parece que es el laburo de Gensen, se le haya ocurrido formalizar la matemática. Pero yo estoy cursando lógica en el 2021. ¿Qué carajo me importa todo esto? A mí me van a tomar un ejercicio práctico, entonces, bueno, ¿cómo lo construyo a ese... ¿Cómo construyo las definiciones que me está pidiendo el viejo de lógica? ¿No? Y la idea es, mira, si vos tenés que construir demostraciones usando el sistema de Gensen, la idea es siempre escribir a dónde querés llegar al principio, ¿no? Y después ir viendo, dependiendo de los conectores lógicos que tengas, qué reglas podés aplicar, ¿no? Entonces, vos querés llegar a una fórmula que es una implicación. ¿Qué me dice el sistema de Gensen sobre las implicaciones? ¿No? O sea, fíjate, me dice, si vos tenés que llegar a una implicación, lo que podés hacer es asumir el antecedente. Y fíjate, si habiendo asumido el antecedente, podés llegar al consecuente. Y si podés hacer eso, entonces vas a haber demostrado la implicación, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que hicimos acá. Pero voy a volver a nota. Profe, ¿vamos a usar la forma de Gensen en vez de la de Hilbert? Sí. Ah, bien, está entonces. Entonces, parece que borro las líneas estas, así se va entendiendo. ¿Qué tenemos en cada momento? Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice Gensen? ¿No? Te dice, mira, lo primero que anotamos es esta implicación, ¿no? Anotamos estas fórmulas enteras. Y te dice, si vos querés demostrar una implicación, lo que podés hacer es asumir el antecedente y fíjate si asumiendo el antecedente podés llegar al consecuente. Entonces, bueno, lo primero que hacemos nosotros es decir, asumo el antecedente. Y ahora, lo que queremos hacer es, habiendo asumido el antecedente, queremos llegar a esto que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a eso que tenemos ahí? O sea, ¿cómo vamos a llegar a esta conjunción? Bueno, ¿qué me dice Gensen? Mira, si vos tenés una disyunción, podés asumir cada una de las partes de la disyunción, ¿no? Podés asumir A y podés asumir B, ¿no? Y fíjate, si eso te ayuda para llegar a donde querés. Entonces, fíjate, bueno, acá nosotros queríamos llegar a esto. Y decíamos, tengo esta disyunción. Si tengo esta disyunción, entonces sé que puedo asumir phi. Y así es como vas construyendo cosas. Así es, bueno, mira, asumo phi. Y digo, bueno, de haber asumido phi, ¿no? De tener phi acá, yo te puedo concluir phi y cualquier cosa, ¿no? Y así es como uno va construyendo estos árboles.
Son árboles también, ¿no? Ahora, vistos desde abajo para arriba, fíjense que cuando uno los analiza, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos de esta manera una rama, acá tenemos otra rama, acá tenemos otra, ¿no? Acá tenemos otra, y acá tenemos otra. Bueno, esto. Está bien. Profe, en base a... sí, sí. Mauro. Y si en vez de tener una disyunción tenemos una conjunción, aplicaríamos la regla de la conjunción, nomás es lo mismo. Exacto, ¿no? O sea, Ok. si ustedes tuviesen que llegar a una conjunción, bueno, tendrían que poder demostrar cada una de las partes de la conjunción. Y si tuviesen que llegar a una negación, bueno, una forma de hacerlo es por contradicción, decir, asumo A y trato de ver si puedo llegar a falso. Y así pueden ir haciendo varias cosas. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Sí puede mostrar el pizarrón un ratito? Esto ahora se los agrego al Classroom. ¿Va? Solo tenía una duda, profe, así rápido, ¿no? Hablando del árbol, ¿lo podríamos construir el Reve? Porque usted lo empezó a construir de arriba para abajo. ¿No puede ser de abajo para arriba? Sí, lo pueden construir como ustedes quieran. De hecho, por aquí, guardo esto. Este tipo de árboles se construyen de las dos maneras, ¿no? Se construyen un poco a partir de la raíz y un poco a partir de las hojas. Y es como que se juntan en el medio, ¿no? Eso fue lo que hice yo también. Claro, o sea, se me cruzó porque, digo, si básicamente tenemos que tener en la parte superior para la implicación, lo que sería, o sea, la fórmula que estamos probando, ¿cierto? Y teóricamente tendría que ser el resultado, entonces podríamos irlo haciendo al revés. Claro. Y debería dar lo mismo. Exacto. Exacto. Pero me entró una duda, profe, porque, o sea, ahí tenemos como segundo escalón, por decirlo, la conjunción de dos disyunciones. Pero en la tercera ya tendríamos lo que sería la fórmula que queremos probar, que sería, bueno, la conjunción y una disyunción, ¿cierto? Y las otras que ya teníamos en el segundo, pero la tenemos dos veces. Claro. Ahí, ¿cómo más o menos sería para construir los revés, quiero decir? Y porque ahí, ¿qué es lo que te caga, digamos, ¿no? En el primero, voy a decir, mira, otra forma de cómo uno va viendo este árbol por partes, ¿no? Voy a decir, bueno, mira, yo tengo que demostrar esta implicación. ¿No? Yo tengo que demostrar esta implicación. Entonces, ¿de dónde parto? Digo, bueno, mira, si tengo que demostrar esta implicación, yo te puedo arrancar asumiendo que vale, perdón, no sé si vale o no, pero digo, asumimos phi y chi, ¿no? Y de eso, de alguna forma, tendría que poder llegar a que vale phi o psi y phi o chi.
¿no? Pero ahora, ¿cómo llego hasta acá? No sé cómo llegar hasta acá. Entonces ahí decir, bueno, pero mira, si tenés una disyunción, esta regla lo que te dice es, bueno, podés asumir cosas. Y si esas dos cosas, o sea, mira, fíjate, ¿cuál era la forma en la cual lo pensé a eso? Ah, claro. O sea, es como que si esa fórmula es C, ponemos C dos veces y la Claro, conjunción a la izquierda. Claro. claro, ¿no? O sea, vos agarras y decís, bueno, yo tengo esta fórmula por un lado, ¿no? Y esto que tengo acá es C, ¿no? Entonces, fíjate, tengo una disyunción y tengo C. Entonces, estamos tratando de usar esta regla, ¿no? Tengo una disyunción y tengo C. Entonces, tengo que repetir C dos veces, ¿no? Pero, ¿cómo lo repito? Digo, o sea, tengo que llegar a phi of C y phi of chi, y tengo que llegar a phi of C y phi of chi. ¿No? De vuelta, acá tenemos C dos veces. O sea, acá tengo C y acá tengo C. ¿No? Pero ¿qué me dice esto? Digo, o sea, ¿cuándo puedo, para esto, yo puedo usar phi, y usando phi tengo que poder llegar a esto, y acá yo tengo que poder llegar a eso usando psi y chi. ¿No? Pero fíjate que acá, de vuelta, acá tengo una conjunción. ¿No? Entonces, ¿cómo llego a una conjunción? Teniendo A y B sería. Claro, teniendo A y B. ¿No? Entonces, por un lado, tengo que tener phi of psi, y por otro lado, tengo que tener phi of chi. ¿No? Pero bueno, ¿cómo obtengo phi of psi? Te dice, mira, uy, acá. Phi of psi, ¿no? Una disyunción vos lo podés obtener si tenés alguna de las partes de la disyunción. Y bueno, tengo una de las partes, que es phi. Entonces, ese phi lo puedo poner ahí. Pero bueno, las asunciones yo las puedo asumir cuantas veces quiera. Entonces también lo puedo poner ahí. ¿Se entiende eso o no? Sí. Uh-huh. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? O sea, mira, ¿cómo obtengo este C, que era el que yo quería? Bueno, tendría que poder obtener las dos partes de la disyunción. Perdón, las dos partes de la conjunción. ¿No? Entonces tendría que poder obtener phi o psi, y tendría que poder obtener phi o chi. ¿No? Digo, ¿qué es lo que pasó? Y acá, pero no, fíjate que la única asunción que tengo en esta parte, ¿no? O sea, fíjense de qué me estaba hablando lo otro, ¿no? O sea, el phi era como que se usaba solo en este recuadro en azul, ¿no? Ahora, en este otro recuadro en azul, yo no puedo usar phi para llegar. No puedo usar phi para llegar a phi of psi. Tengo que usar psi y chi para llegar a esto. Entonces, bueno, ¿cómo llego?
llego de phi y chi a phi of psi? La idea es decir, bueno, mira, si yo tengo que llegar a una disyunción, la puedo llegar usando cualquiera de las dos partes de la disyunción. ¿Pero qué tengo acá? Bueno, acá tengo psi y tengo chi. Entonces voy a decir, bueno, voy a tratar de llegar usando psi. ¿Y cómo llego a psi? Ah, bueno, ahí ya sí puedo llegar a partir de lo que sé. Y acá hago, entonces yo voy a tratar de llegar ahora usando chi. Y bueno, y eso también sé cómo hacerlo. ¿Se entiende? Digo, también suena súper raro al principio, a medida que se vayan acostumbrando a hacer ejercicios, a medida que entiendan las reglas. Digo, ahora yo se las conté, ustedes se tienen que llegar a sus casas, los que se hayan ido o los que ya estén, tienen que apagar la compu, imprimirse las cosas o copiarlas y decir, bueno, a ver, las voy a renegar las reglas, las voy a tratar de entender qué es lo que está pasando y demás. Pero bueno, eso es todo por ahora, ¿no? Bueno, profe. Digo, parece que lo que les hace falta son estrategias de cómo construir estas pruebas, ¿no? Vale. Bueno, suerte. Se entendió, profe. Bueno, gracias. Bueno, no, profe. Dale. Chao, chao. Chao, nos vemos, gracias. Chao, chao. Profe, ¿cómo se le dice a un profesor que da clase cuando juega Argentina? ¿Antifutbolista? ¿Está jugando Argentina? No.